Hola, buenos días. Hoy estamos con Jorge Tuñón. Jorge es ingeniero comercial de una universidad católica. No, la Diego Portales. Diego Portales. Un profesional destacado que ha tenido una amplia experiencia en la empresa privada. Siempre en el rubro de tecnología, principalmente. Especialista, así es, en tecnología. Nuestro tema hoy con Jorge es uno de los anuncios de la cuenta pública que se refiere a la modernización del Estado. En esa línea, el presidente ha comprometido una comisión de expertos con el fin de elaborar una arquitectura, que la llamaba una nueva arquitectura del Estado. Y mencionó como una primera medida la fusión de ministerios, especialmente se refirió a Interior con la Secretaría General de Gobierno. Al parecer en eso habría cierto consenso en que sería una medida razonable dado la creación del Ministerio de Seguridad, que era una de las preocupaciones principales antes del Ministerio del Interior. En ese sentido, una fusión, por supuesto, impacta en la reducción administrativa del Estado, en fin, funciones redundantes, debieran simplificar procesos. La consulta es, ¿nos deberíamos conformar con medidas que apuntan a por ejemplo, a la reducción del ministerio, y nos comparan con América Latina y otros países que tenemos 20 y tantos y los otros son mucho menos? ¿Es eso suficiente? Esa es la cuestión de fondo que te quiero plantear hoy. A ver, la verdad es que hablar de modernizar el Estado siempre es importante porque el mundo se está moviendo muy rápido y la eficiencia al final radica en que un Estado que no es eficiente se traduce en que los programas sociales y los programas que aborda el Estado, que son siempre los que por definición necesita la ciudadanía, no se concretan o no llegan a puerto o no cumplen su objetivo. Entonces yo creo que la modernización del Estado, si bien es importante todas las comparaciones que se hagan, sirven los KPI, sirven las comparaciones, sirven las bases de comparación, pero no siempre es lo único. Yo creo que muchas veces cuando Chile se ha comparado con la OCDE, tal vez ha inducido algunos errores, no porque los datos no sean correctos, sino porque a veces te llevan a avanzar en ciertas áreas más rápido de lo que debieras en términos de gasto, porque cuando uno se fija solamente en parámetros, los parámetros pueden engañarte, ¿ya? Pueden llevarte a errores. En el caso particular de Chile, yo creo que primero está bien puesto el foco en modernizar el Estado, porque si bien, y esto no es un juicio a los empleados públicos, sino que el Estado de Chile yo creo que no se ha ido modernizando y vemos constantemente situaciones que dan cuenta de ello, programas que no son bien evaluados, gastos excesivos, aumento de funcionarios públicos de gobierno a gobierno sin importar el símbolo. Entonces, yo creo que este primer énfasis o este enfoque de bajar, de hacer un Estado más eficiente es importante. Creer que eso se va a lograr solamente por el efecto de fusionar ministerios, creo que no es real, pero sí importante, porque finalmente también hay cosas de procesos que se producen cuando tú fusionas ministerios. Hay múltiples trámites que se ejecutan hoy día que implican la concurrencia de varios ministerios. Entonces, quienes tienen que hacer algún trámite o algún proceso o evaluar algo, y a veces tienes que estar paseándote por varios ministerios distintos, cuando en realidad tu contraparte es el Estado y no distintos ministerios,
que los ministerios hoy día no tienen unos con otros, no siempre tienen las bases de datos ni la información cruzada. Entonces te encuentras con que tú entregas información a un ministerio y el del lado no tiene idea de lo que está pasando exactamente o no tiene la misma información. Entonces yo creo que en términos de modernización del Estado, si bien es importante pensar en fusiones y en reestructuraciones, lo más importante es información. Hoy día la información del Estado debiera estar en todos los organismos del Estado. Eso es un tema básico y muy importante, porque hoy día las búsquedas de información, uno la ve en el aire y dicen, bueno, sí, claro, que bueno, ¿cuánto tiempo pierde un ministerio o una repartición pública en comprobar cosas tan simples como que un cierto trámite fue hecho en un ministerio distinto? Entonces, yo creo que eso, desde el punto de vista estructural, sin duda apunta en la dirección correcta, pero no nos podemos conformar con que fusionar ministerios va per se a lograr los resultados que estamos buscando. Yo me quiero tomar de una parte de tu respuesta y a ver si profundizamos ahí, porque mucha gente hoy día habla que el Estado es demasiado grande, en el tamaño del Estado. Cuando estamos hablando de un Estado eficiente, un Estado que efectivamente entrega resultados, ¿es ese un indicador de eficiencia, el tamaño? Es uno de los indicadores, Yo creo que no necesariamente el único importante. Yo soy más me importan más los resultados. Yo te diría que para mí, un Estado eficiente es aquel Estado que entrega buenos servicios y principalmente que llevar esos servicios a la gente no cuesta muy caro. Me explico. Si tú vas a gastar 100, mientras más cercano al 100% de esos recursos le llegue a los beneficiarios o a los programas que tú estás llevando a cabo como gobierno, más eficiente es el Estado. Sin duda, la eficiencia, porque el Estado no son puros programas, hay muchas cosas que tienen que ver con la administración del Estado que no necesariamente uno puede buscar la misma eficiencia que en los programas sociales y en cosas que son muy, muy evidentes, ¿no es cierto? Pero yo creo que el Estado, en general, tiene un nivel de gasto y tiene un nivel de ingresos. Y es importante, así como es importante también el tamaño del Estado, es importante, al igual que en todas las empresas, que el nivel de gastos tenga alguna relación con el nivel de ingresos, ¿no? Entonces me parece que hay muchos parámetros que pueden haber. Yo lo miro desde un punto de vista más privado. Me parece importante analizar el Estado también desde el punto de vista de los estados, de los recursos que manejan. Eso es un poco mi mirada. No soy experto en tamaños del Estado y creo que al final lo más importante son los resultados. Y es cierto, igual como cuando uno de repente habla de televisión pública o una serie de bienes que son bienes públicos, no le puedes pedir eficiencia a todo, pero sí le puedes pedir que un gran porcentaje de los recursos puedan llegar a los beneficiarios finales y que además la ciudadanía se sienta que recibe un servicio razonable. Lo que tenemos hoy día en muchos servicios públicos es que sistemáticamente, desde que nos empezamos a comparar con la OCDE, se han ampliado año a año los recursos y eso no necesariamente ha desembocado o ha terminado en una mejor percepción de los beneficiarios o en una mejora de los servicios que prestan. Entonces, yo creo que es súper importante en que cada vez que ampliemos los recursos a algún programa, a algún ministerio o a algún área, tengamos los objetivos que va esos recursos y si se cumplieron o no se cumplieron los objetivos antes de seguir agregando recursos. Porque lo que ha pasado o lo que uno ve que ha pasado, y se hace un track de los últimos 15 o 20 años,
es que hemos ido sistemáticamente agregando recursos y esos recursos no necesariamente han dado los frutos que esperamos todos los ciudadanos. Por otro lado, cada vez que se habla de disminución de recursos, se asocia inmediatamente a disminución de prestaciones o disminución de beneficios o disminución de derechos sociales, y no necesariamente es así, porque si uno tuviera esa lógica, nunca podrías hacer algo más eficiente, porque obviamente la eficiencia tiene que ver con recursos bien utilizados, tiene que ver con recursos en todo sentido, recursos económicos, recursos humanos, recursos financieros. Entonces, a mí lo que me pasa es que creo que debiera haber un acuerdo transversal respecto de que un Estado más eficiente, un Estado que probablemente gasta menos o gasta mejor, no necesariamente implica menores beneficios sociales o menores resultados. Al revés, lo que uno busca a veces con mayor eficiencia es gastando menos, entregar más. Eso es lo que debiera uno buscar, porque lo que no puede seguir pasándonos como país es ir aumentando una y otra vez los recursos a cada uno de las diferentes secciones del gobierno y que esos no tengan y que esos recursos adicionales no generen un impacto. Lo que uno busca normalmente en el área del sector privado es ingresos marginales, o sea, mientras tú inviertes, te generan mejoras superiores a lo invertido. Tengo la sensación de que en Chile, a pesar de que hemos invertido mucho y hemos tal vez mejorado mucho en algunas cosas, no estoy claro de que esos mayores recursos hayan traído ingresos superiores a los recursos invertidos a todos los ciudadanos o beneficiarios. Cuéntame, en esta línea de la modernización y este tema de los objetivos con recursos, ¿en qué nosotros nos deberíamos fijar? ¿Cuáles son los elementos los cuales en el tiempo deberíamos poner atención con el fin de que este tema de la modernización del Estado sea una cuestión sostenible en el tiempo, al menos durante el periodo del presidente Kast? Yo creo que no solo el presidente Kast, en todos los casos. Yo creo que para mí el foco número uno del Estado debiera ser generar satisfacción en la población y en la ciudadanía. Por lo tanto, debiéramos tener una medición constante de el resultado de los recursos que invertimos o el resultado de cada uno de los ministerios y reparticiones públicas, cómo nos ve la ciudadanía respecto a la función que tenemos, ¿ya? Obviamente, si tú entregas más recursos a salud de un año a otro, lo que esperas es que si aumentaste un 3% los recursos, la satisfacción de la gente aumente del 3% hacia arriba. Porque si no vamos, lo que yo creo es que nos ha pasado en el último tiempo, es que invertimos, que es algo razonable porque además crecen las necesidades, crecen las prestaciones, crecen la población, o crecen en general lo que se espera de cada uno de estos servicios, y no necesariamente, a pesar de que crecen los recursos, mejoran los servicios. Entonces, en términos generales, yo creo que hay y debiera haber una constante evaluación respecto de, porque si tú tienes un servicio público que no se ha invertido, porque hay varios que siempre están un poco a la cola en términos de inversión, bueno, es razonable y es esperable que en una evaluación no veas mejora, pero me parece que es muy poco alentador que en áreas en que se han invertido recursos no se noten mejoras concretas. Y yo creo que eso hay que asegurarse por todos lados, porque todos tenemos buena fe, y esto es un tema que no necesariamente cruza por el tema político, porque las diferencias políticas pueden existir, pero finalmente, y cuesta ponerse de acuerdo, todos buscan o creen que con sus ideas vamos a mejorar la educación,
vamos a mejorar la salud, vamos a mejorar los múltiples problemas que tenemos como sociedad, pero una cosa es creer y otra cosa es que las cosas pasen realmente. Y lo que yo veo es que falta mucho una accountability una medición respecto de las cosas que hemos logrado o de las cosas que hemos cambiado. Yo siento que en los últimos años hemos cambiado muchas cosas y que no necesariamente, nos hemos ido dando cuenta después, fueron en el sentido correcto. Cosas políticas y cosas estructurales. Uno de los ejemplos es que, si bien el binominal tenía, por ejemplo, muchos errores, bueno, el sistema actual tiene errores también, y tal vez peores que el que tenía el binominal. Entonces, lo que me parece es que hemos ido haciendo cambios de buena fe, de todos los sectores, y además en algunos casos con mucho acuerdo, pero no todos los cambios necesariamente han ido en el sentido correcto o han funcionado de la manera que esperábamos. Entonces yo creo que en una modernización del Estado, si vamos a tener una comisión de expertos mirando el Estado y pensando el Estado futuro, debiéramos también, junto con pensar, redactar y soñar, por qué no decirlo también, debiéramos tener una aterrizada respecto de cómo se van dando los resultados, porque también se puede corregir en el camino. Yo creo que en el mundo actual, con toda la información y con toda la tecnología que hay, no es perdonable que pasen 5 años o un periodo largo sin hacer correcciones. Hoy día las correcciones, la información, la inteligencia artificial, las bases de datos, permiten hacer correcciones rápidas, y el que no las hace, los efectos pueden ser peores. A veces una reforma mal hecha o algo mal implementado, algo que a lo mejor estuvo bien concebido y mal implementado, si no se toman las medidas a tiempo, termina siendo muy dañino. Entonces, modernización del Estado para mí es pensar un Estado eficiente, pero también controlar que lo que planificamos vaya en la senda correcta y poder enmendar el camino si eso es necesario. Bueno, ahí nos abrimos a un tema al cual te quiero llevar a partir de este tema de la administración del Estado, que es la cosa más bien política. Hoy tenemos una realidad política. Y por otro lado, el presidente en modernización del Estado plantea objetivos. Esos objetivos, bueno, se tienen que traducir en medidas legislativas, por un lado, y en medidas administrativas, por otro, para lograr esos objetivos. Dada la realidad política, ¿cómo te imaginas tú que esa realidad puede estar afectando, o cuál debería ser ese escenario que permitiera avanzar en esa línea, en ese escenario político, que permitiera avanzar en esa línea? Yo creo que... Perdón, y tenemos una realidad bien dura, ¿eh? Hoy día tenemos, bueno, este famoso afiche. Yo creo que es una muestra de este famoso afiche con la cara del presidente. Declaraciones de personal importante que le ponen más que ripio al camino. Entonces, ¿cómo te imaginas tú que en el tema de modernización del Estado esta realidad política va a estar impactando ese objetivo? Bueno, a ver, si nos vamos a la realidad política que tenemos es la que eligió la ciudadanía tener, al igual que en el gobierno anterior y en todos los anteriores. Entonces, ahora, si estamos contentos con la realidad política, yo creo que más allá de, uno podría decir, yo sí estoy contento respecto a que en Chile hay una renovación de poderes, hay democracia, hay alternancia en el poder, que es importante, porque cuando las alternancias no se producen, nosotros vemos lo que pasa en otros países que parten a lo mejor a veces muy bien inspirados y no hay nada mejor que la alternancia.
Creo que la alternancia es necesaria y es parte fundamental de la democracia, así lo veo yo. La verdad que creo que el ánimo que hay en Chile, y no es solamente causa de uno u otro sector, yo creo que hace falta un ánimo menos confrontacional. La realidad, tal vez desde el punto cuando estás en el mundo político no te das cuenta cuánto afecta que la defensa de ideas tan a ultranza a veces de uno y otro lado termina generando inestabilidad, ¿ya? Y yo creo además que con todo el exceso de información que vemos, que no toda es verdadera, genera además confusión en la ciudadanía. Entonces, me parece que la política debiera ayudar más que a confrontar, cuando es necesario discutir ideas, cuando es necesario confrontar, pero la confrontación permanente termina en confusión y además uno no avanza. O sea, cuando el país va de un lado a otro, que es lo que hemos estado viendo en los últimos años, en que hay ideas totalmente diferentes o se tratan de refundar todo, Chile es un país que ha logrado hacer cosas muy buenas, logró dejar atrás muchos de los problemas en los gobiernos de la Concertación. Y con posterioridad a eso, no quiero decir que todo ha sido malo, pero ha sido raya para la suma, yo creo que menos fructífero que los años en que el país avanzaba con más acuerdos y con más consenso. Ahora, ¿qué es lo que veo yo actualmente? En que hay un nuevo reacomodo político que estamos viendo, porque si bien, ¿cómo decirlo? Yo creo que el gobierno que hay hoy día, y con toda razón, ellos los respaldó la ciudadanía, quieren hacer cambios en el sentido que ellos creen que es necesario, y me parece que muchos van en el sentido correcto. Eso hay que ser razonable para eso. Tal vez hace 10 años atrás, cuando Chile tenía deuda cero, uno podía pensar si ser siempre el primer alumno del curso a costa de no ceder un poco en cosas que vimos que eran fundamentales, como las pensiones, la educación y la salud, parecía un poquito excesivo, porque no solamente la economía del país o las finanzas del país son para que te aplaudan de afuera, también tienen que aplaudirte desde adentro. Me parece que nos faltó un poquito de división desde ese punto de vista. Pero en los últimos años lo que ha pasado es que hemos ido sumando y sumando gastos, y no necesariamente que esos gastos han traído las mejoras que nosotros esperábamos que trajeran. A lo mejor los gastos fueron hechos en forma desordenada, o tal vez desproporcionada, o tal vez no estábamos preparados, porque, ojo, cuando uno ingresa recursos a alguna repartición pública o algún ministerio o algún área, salud, educación o la que sea, esa área también tiene que estar preparada para administrar los recursos. Entonces no es solamente ingresar recursos. Yo creo que el ingreso de recursos tiene que ver también con la administración de recursos. No tienen que ir de la mano. Mira, yo te quisiera hacer algo respecto de, porque uno se mete mucho a veces en las cosas macro, pero yo creo que en las cosas micro hay cosas que tener muy claras. El Estado hoy día es un gran comprador de soluciones. Hay que controlar que esas soluciones estén cumpliendo con lo que se espera. Y desde ese punto de vista me parece fundamental porque todos los programas que hay en Chile tienen evaluación, y muy bien hecho que las tengan. A veces no son buenas, pero yo me parece que hay una evaluación que debe hacerse y que es siempre fundamental, y es que si la compra del Estado fue o no eficiente. Porque podemos evaluar
cualquier programa estatal desde miles de puntos de vista. Lo que te estaba tratando de explicar es que yo creo que uno de los aspectos fundamentales es saber si se compra bien o se compra mal. Porque tú puedes hacer 20 evaluaciones y justificar ciertas compras, pero la prueba de la blancura para mí es si ese bien que tú estás comprando, lo estás comprando a un buen precio. Porque finalmente, ¿cuándo se justifica a mi juicio que compre el Estado en vez de entregar? Porque hay muchas discusiones respecto del voucher o respecto de que sea el Estado quien compra y asigna esos recursos. Bueno, al final es cuánto le llega al beneficiario final. Yo creo que en todos los análisis de eficiencia debiéramos incorporar si el Estado compra bien o compra mal. Si el Estado tiene que comprar estufa y la estufa la está comprando 20% más cara que en el mercado, es más barato entregar un voucher. Si el Estado está comprando estufa y esas estufas cuestan 20% menos que ir a comprarlas, está cumpliendo su objetivo. Y no siempre se puede cumplir el objetivo, porque no todos los bienes se pueden comprar de manera eficiente. Entonces yo creo que también ahí hay un foco súper importante en ver qué cantidad de bienes y servicios el Estado es más eficiente para administrarlos en forma directa y qué cantidad de bienes y servicios es tal vez mejor entregar un voucher. El voucher per se, o sea, hay muchas cosas que dicen, no, que el voucher, es cierto, el voucher tampoco es tan fácil, pero cuando estamos comprando, cuando el Estado está comprando para llegar a un objetivo, preocupémonos que los valores que genera la burocracia estatal no haga que los valores se incrementen a precios mayores de lo que cuesta comprar esos bienes y servicios en el mercado. No tendría por qué, porque finalmente si nos llenamos de bienes, si las municipalidades tienen que pagar por cada metro cuadrado de pavimento más caro de lo que pagan los privados, bueno, yo creo que ahí hay un tema de eficiencia que es bien relevante, porque podemos evaluar socialmente que faltaba esa calle, perfecto, pero después viene una segunda etapa que es que si la calle costó lo que tenía que costar o costó más cara. Entonces, y en un país que está hoy día llegando o rozando los límites del endeudamiento y necesitas hacer la calle, bueno, si necesitamos hacer la calle, también necesitamos hacerla al costo que tiene realmente esa calle. Estoy dándolo como un ejemplo concreto, no tengo idea si las calles o las estufas se compran o no se compran al precio que tienen que comprarse, pero en realidad yo creo que ese análisis no siempre se hace. Entonces, así como no podemos comprar cosas que nadie necesita, en varias de estas discusiones que se han armado últimamente respecto de que han salido en la prensa en los últimos días, respecto a si eran necesarios o no eran necesarios los neceser de recién nacidos, o algo se habló de alimentación por ahí. Al final del día, la pregunta del millón es si el bien o servicio que el Estado está entregando, independientemente de lo necesario que sea, tiene también un costo, no solamente sea necesario, sino que tiene también un costo razonable respecto al mercado, porque en el minuto que entregamos bienes que son más caros de lo que cuestan en el mercado, es más barato buscar la forma de que esos bienes sean distribuidos directamente por el mercado y entregar los recursos directamente a los beneficiarios. Quiero agradecer el tiempo y la disposición de Jorge para conversar este tema que en lo personal lo considero súper importante, puesto que impacta directamente a la calidad de vida de las personas. La modernización del Estado, que se ve lejano, se traduce, como decía Jorge, en cuestiones tan concretas como la satisfacción de los ciudadanos. Quiero